Pues soy Julien Schneider, soy luthier de violines y soy de un pueblo de Francia que se llama Mirecourt. Un pueblo de vacas, sencillamente, desde siglos se ha dedicado a la fabricación de violines. Entonces, es un pueblo que está internacionalmente conocido por los músicos de cuerda, pero es un oficio desconocido por los que no tocan violín y violonchelo y etc. Es un poco particular. Entonces, viniendo de este pueblo hay razones que me han determinado claramente en mi profesión, en mi recorrido. Luthier viene de la palabra lut, que es laúd en árabe. En árabe laúd, en francés luth. El luthier es el constructor de laúdes. Pero luego la palabra se ha extendido y hoy el luthier es el fabricante de instrumentos cual sean. Yo, sin embargo, únicamente estoy especializado en la cuerda frotada con arco. Mis padres me metieron en el mundo de la música desde pequeño, ¿no? Y me metí en el conservatorio a estudiar violonchelo. Y Julien era el luthier al que yo recurría casi siempre. Y le conocí a los 7 años. Para mí siempre ha sido un hobby todo ese mundo, no lo veía claro el dedicarme de forma profesional, aunque me ha enamorado. Tuve que tomar una decisión consecuente, ¿no? Y encontré a Julien otra vez, digamos que me reencontré con él desde un punto de vista pues ya adulto. Pudimos empezar a trabajar juntos en el taller, me empezó a enseñar a hacer este violín y la idea es irme a Mirecourt, donde estudió Julien, para trabajar de luthier. El público del luthier son los músicos, son las cigalas de la fábula de La Fontaine, las cigalas que siempre, para bromear, me meto con mis amigos músicos y les digo, como las cigalas no producéis nada comestible, tangible y es efímero además, pero es para bromear porque amo a los músicos, a los artistas en general. Primero tienen la capacidad de hacernos descubrirnos a nosotros mismos, porque va a despertar en nosotros sentimientos desconocidos, incluso no siempre a favor. A veces serán reacciones incluso epidérmicas, ¿no? Nos iremos, no aguantaremos, pero ¿qué hace el arte? Nos cuenta quiénes somos, nos cuenta sentimientos que no conocíamos, que son nuestros, viven en nosotros. Pero antes de conocer al artista, no nos conocíamos nosotros mismos. Tienen esta dimensión para mí fundamental. Cuando alcanzo tener una relación duradera con un músico, no soy capaz de negarle nada. Nada. Para mí, conscientemente, es fundamental esta relación, pero es una contradicción, pero si me necesitan voy a decir que no. Yo no quiero actuar una vez en 10 años para un músico que luego me va a olvidar otra vez, abandonar otra vez. Bueno, aquí, por razones complicadas, he tenido que desviar totalmente mi objetivo. Mi objetivo hace 12 años era trabajar para los músicos de aquí, los alumnos, lo normal. Del día a la mañana a mí me prohibieron
bajo el pretexto de una licitación, prohibieron a los músicos del Palau de la Ópera comprarme las cuerdas a mí. Mi objetivo, claramente, es soñar que las relaciones que sigo manteniendo con unos músicos, estas relaciones se conserven, pero que también pueda yo desear esto, una relación que no se limite a actuar una vez cada 10 años para un músico que está en apuro, ¿no? Yo sueño con algo más natural, algo bonito. Apuesto y estoy dispuesto a luchar porque es un sueño posible, realizable. Pues quizá no me juzgarán demasiado rápido, quizá entenderán.